Que Dios les bendiga, mi nombre es Eli Gutiérrez y soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Oreb y es un verdadero gusto, un placer, una dicha, una alegría, un gozo, un regocijo estar con ustedes en este domingo 14 de marzo de 2021. Estamos en la serie de devocionales conforme al corazón de Dios y este es el día 31. 31 días estudiando valores conforme al corazón de Dios, aquellas cosas que Dios quiere formar en nosotros. Y hoy nos toca el valor, la cualidad de la escucha. Escuchar la voz de Dios, y le hemos puesto este devocional soplo en el corazón. En un momento les explico por qué, pero les anticipo que estamos entrando a una nueva etapa de la historia. Ya vimos a David ser un joven ungido por Dios, que venció al gigante Goliat, que fue aclamado, que tuvo victorias militares como general y después que fue perseguido y cayó en un bache y corrió peligro de muerte y que huyó, incluso fue con los filisteos y que incluso fingió estar muerto y casi pelea con el enemigo y hasta se alejó de Dios, pero después regresó a Dios y Dios lo restauró y tuvo una victoria. Y vimos a Saúl cómo fue toda su tragedia por querer agradar a los hombres antes que a Dios y cómo su vida terminó en una verdadera tragedia. Y ahora David ha sido ungido de Judá, ha sido ungido rey de Judá, ha sido elegido como rey de Judá y lo vamos a ver hoy ser elegido como rey de todo Israel después de una guerra contra el rey sucesor de Saúl. Pero bueno, esa es la historia que vamos a estar estudiando hoy. Y vamos a estar en una nueva etapa, porque ya vimos a David pasando por el proceso de formación, pasando por la prueba, y ahora vamos a ver a David en la posición de liderazgo y vamos a tratar de aprender qué quiere Dios de nosotros cuando estamos ya con manos a la obra, haciendo lo que nos toca. Una vez que Dios nos ha puesto en nuestro ministerio en la vida, y por ministerio en la vida no quiero decir solo en la iglesia, sino lo que hacemos en el trabajo, en la escuela, nuestro proyecto de vida, cómo somos como esposos, como padres, como trabajadores, como lo que sea que hagamos en la vida, cómo ser conforme al corazón de Dios en esas circunstancias. Y vamos a estar varios días hablando de esto y Dios nos va a hablar mucho. Y lo primero que vamos a decir es escucha. Lo primero que hay que hacer es escuchar la voz de Dios y ponernos en sus manos. Y bueno, va a ser muy emocionante. Vamos a la historia, pero les invito antes que oremos. Les pido oración por mis padres, Gilberto y Janina, los pastores, Gilberto y Yanni. Oremos por todos los enfermos de esta comunidad, por los que tienen situaciones económicas, emocionales o interpersonales y aquellos que han experimentado la partida de un ser querido. Estemos en oración unos por otros y escuchamos este devocional con atención. Oremos. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos hablas. Te pedimos que tomes el control de este devocional y que nos hables, Señor, según necesitamos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Escucha, soplo en el corazón. Vamos a recapitular un poco dónde estamos en la historia. Resulta que David ha sido ungido rey de Judá. Saúl ha muerto y David se puso triste porque Saúl murió, aunque fuera su enemigo. Se puso triste, por supuesto, por su amigo Jonatán, que murió. Y el cuerpo de Saúl fue, ultrajado por los filisteos. Sin embargo, los de Jabes Galad, que eran los que Saúl había rescatado y lo querían mucho, rescataron su cuerpo y le dieron pues una digna sepultura, y David los felicitó, les dijo, bien han hecho ustedes. Sin embargo, David fue elegido solo como rey de Judá. El pueblo de Israel, las otras 10 tribus, eligieron a Ish-Boshet como su rey, que era uno de los hijos que habían sobrevivido de Saúl. Y entonces hubo guerra durante 7 años entre Judá e Israel. Y en esa guerra era claro que David iba ganando, que David iba siendo fortalecido, que Dios bendecía a David, al grado de que los propios súbditos y el propio general de Ish-Boshet le decían a David, ¿sabes qué? Sabemos que vas a ser rey, mejor reina tú sobre nosotros. Y bueno, es una historia interesantísima, les invito a que la lean. Es una historia de conspiraciones, de trampas de unos contra otros, y bueno, así es la guerra, y la guerra es una cosa fea, y está narrada en la Biblia, porque la Biblia narra honestamente lo que pasó en la condición de corrupción humana. Pero lo que nos vamos a concentrar hoy es en cuando David fue ungido como rey, y a partir de entonces buscar cómo ser nosotros una vez que estamos en la posición en la que estamos y Dios nos quiere usar ahí donde estamos, y qué hacer. Y lo primero que vamos a decir es, escucha a Dios, soplo en el corazón. Miren cómo dice 2 de Samuel, vamos a leer algunos versículos, el 3 al 5 y luego el 19. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Era de 30 años cuando comenzó a reinar en Judá, reinó en Judá
sobre Judá 7 años y luego reinó otros 33 años sobre todo Israel. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces consultó David a Judá diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Miren cómo David ha sido ungido como rey, y lo primero que hace es consultar a Dios para ver qué hacer. Mis queridos hermanos, ¿qué haces cuando te ponen en una situación de toma de decisiones, de liderazgo, de efectuar tu ministerio, tu llamado que Dios te ha dado? Sea como empleado, como empresario, como jefe, como padre, como estudiante, como maestro, como lo que sea que hagas. ¿Qué haces? Ustedes disculpen. ¿Qué haces? Lo primero que debemos hacer es buscar a Dios y escuchar su voz. Es lo primero que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, antes de realizar cualquier labor que nos ha tocado ser en esta vida: esposo, padre, empresario, trabajador, estudiante, lo que sea. Escuchemos la voz de Dios. Y miren, tengo 4 cosas que decirles sobre escuchar la voz de Dios. Número 1, escucha la voz de Dios en la promesa. Escucha las promesas que Dios te ha dado. Vea la palabra de Dios. Lee la Biblia y escucha las promesas que Dios te ha dado. Dios te ha dado promesas y escúchalas. David le fue prometido que iba a ser rey. Fue ungido como rey. Y la promesa tardó mucho tiempo en cumplirse. Pero si escuchamos la promesa, y cuando David confió en esa promesa, le fue bien. Cuando David se alejó de esa promesa y dudó de esa promesa, le fue mal. Escuchemos la promesa de Dios. Escuchemos la voz de Dios en su promesa. Número 2, escuchemos la voz de Dios en la prueba. David pasó por el proceso de formación a través de baches. Y a veces Dios, no es que Dios nos mete en la prueba, nomás nos avienta. A veces sí, a veces las pruebas pasan simplemente porque así es la vida. Pero Dios usa las pruebas para moldearnos. Y la prueba es, digamos, que pasar por el fuego como un instrumento de oro, como una espada templada que tiene que ser pasada por el fuego para convertirse en aquello que necesita ser, en aquello que necesita ser para cumplir su misión. A veces Dios permite que pasemos por la prueba para que escuchemos su voz. Dios quiere moldearnos de cierta manera. Dios quiere decirnos algo. Y David pasó por esa persecución, por ese peligro de muerte, y salió de ella moldeado por Dios. A lo mejor Dios te está moldeando, mi querido hermano. Escucha su voz en la prueba. Número 3, escucha la voz de Dios en el silencio. Hay veces que Dios no responde. Hay veces que no vemos claro. Y el silencio es Dios trabajando. A veces Dios está en silencio porque está trabajando en nuestra vida. Y muy a menudo no está en silencio, muy a menudo está activo, pero somos nosotros los que no escuchamos. Por eso, escucha la voz de Dios en el silencio, que está trabajando en tu vida, que te está diciendo algo por el que no escucha eres tú, que está trabajando silenciosamente en tu corazón. Escucha la voz de Dios en el silencio. En la promesa, en la prueba, en el silencio y finalmente en la respuesta. Escucha la voz de Dios en la respuesta. Hay quien se olvida de Dios una vez que recibió la promesa. No lo hagas, mi hermano. Una vez que recibas la bendición de Dios, la respuesta de Dios, lo primero que hay que hacer es escuchar su voz, consultar a Dios. Después de ser ungido como rey de todo Israel, David llegó a una serie de éxitos. Lo buscaron de otros reinos, tuvo éxitos militares, venció a los filisteos. Todo gracias a que escuchaba la voz de Dios, porque nadie es nada si no está Dios con nosotros. Y cualquier logro de David no es por él, no es por su gran sabiduría, es porque Dios está con él. Por eso escucha la voz de Dios en la respuesta. Y déjenme terminar con esta ilustración que tiene que ver con el título de este devocional. Soplo en el corazón le pusimos a este devocional. Y un soplo en el corazón es una condición, una anomalía en los latidos del corazón. No sé yo exactamente bien por qué. Algunas no son tan graves. Y es una condición que se puede oír. Literalmente los doctores la escuchan. Y se escucha así, como un soplo, como un silbido. Y eso me recuerda a que Dios habla en el silbido apacible al profeta Elías. ¿Se acuerdan que Dios habla en el silbido apacible? Por eso me gusta pensar en escucha la voz de Dios y hablamos del soplo en el corazón. Pero déjenme les digo más por qué escogí este nombre. Mi padre cuenta que cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano, ella tenía un soplo en el corazón. Y fíjense que los bebés reconocen el latido de su mamá. Están 9 meses escuchando el mismo latido, el mismo ruido, pues claro que se lo aprenden, y cuando nacen se calman cuando escuchan
el ruido, el latido del corazón de su mamá. No estoy seguro si sea cierto eso, pero tiene lógica, ¿cierto? Lleva 9 meses escuchando el latido del corazón de su mamá y cuando lo alejan al pobre bebé de su mamá, pues llora y extraña el latido del corazón de su mamá que ha escuchado, que es lo normal y cotidiano para el pobre bebé. Y entonces cuando regresa a los brazos de su madre se calma otra vez porque otra vez escucha el corazón de su mamá. Dice mi padre que para mi hermano Isaac eso era muy fácil, distinguir el latido del corazón de mi madre porque tenía un soplo en el corazón. Y entonces mientras todos los otros corazones sonaban algo así como pum pum, pum pum, el corazón de mi mamá con un soplo sonaba pum pum ps, pum pum ps, pum pum ps, tenía ritmo, ¿verdad? Bueno, me sirve esta anécdota para hablar de reconocer la voz de Dios, mi querido hermano, como un bebé que escucha la voz de su madre, que escucha el corazón de su madre, así nosotros escuchamos la voz de Dios en la promesa, en la prueba, en el silencio y en la respuesta. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas por nombre. Él te conoce, mi hermano, Él te conoce, mi hermana, y tú conoces la voz de Dios en la promesa, en la prueba, en el silencio y en la respuesta. Oremos. Gracias, Señor, por tu voz que nos habla. Permítenos escucharte día a día y saber que eres tú, mi Dios, quien nos habla. Permítenos escucharte aun cuando parece que no hablas, aún en la prueba, aún en el silencio, en la promesa y en la respuesta. Señor, queremos escucharte siempre. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos por esto. Y también oramos por las peticiones que siempre mencionamos, Dios, por los pastores, nuestros pastores Gilberto y Yani, mis padres, por su recuperación, Señor, después de la enfermedad de COVID. Oramos también, Padre Santo, por los necesitados, por los enfermos, por los que tienen situaciones económicas o emocionales o de familia, y especialmente por aquellos que han experimentado la partida de un ser querido. En tus manos estamos, te bendecimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y espero encontrarlos el día de mañana. Que Dios les bendiga.